Maravilloso sea tu nombre. Damos la gloria a Dios. Damos las alabanzas al Señor, aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos sabemos o entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuánto podemos saber si realmente estamos agradando a Dios o haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuánto podemos creer, hermano, si lo que estamos haciendo agrada a Dios? Había muchos hombres que ellos pensaban que estaban agradando a Dios, que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero que estaban lejos de hacer la voluntad de Dios. Uno de ellos fue Saulo de Tarso, que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él era celoso de la religión que llevaba, pero se dio cuenta que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Se dio cuenta que necesitaba tener a Dios dentro del corazón para poder hacer su voluntad. Hasta que un día tuvo una experiencia real con Dios. Y ahí entendió que estaba lejos de Dios. ¿Y cuántos hombres más a través de la historia han creído que estaban haciendo la voluntad de Dios? Otro hombre que también estuvo creyendo fue uno de los grandes eruditos de la época, si no me equivoco, del siglo XVI, que fue Martín Lutero. Era un monje religioso y él llevó muchas enseñanzas y creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando comenzó a estudiar las Escrituras se dio cuenta que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ahora vemos a este hombre escribiendo una carta, aún en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento y el padecimiento, pero estaba gozoso y estaba agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Y ahora este hombre, renovado y cambiado por el poder de Dios, comienza a escribir esta carta a la iglesia de Roma y comienza a decir a la iglesia y le dice, no te conformes, dice en el versículo 2 del capítulo 12, no te conformes a este siglo, dice, sino dice, transfórmate por el medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que compruebes, dice, cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, está diciendo que hay que ser transformados, hay que ser renovados para poder entender. Antes de venir aquí estuve compartiendo con un varón y comenzaba a decirle lo que dice el proverbio, decía, si como a la plata la buscares, y aún dice, y escudriñares como a tesoro. Dice el proverbio capítulo 2, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Quiere decir que cuando buscamos a Dios, cuando buscamos la plata, ¿ah? Cuando trabajamos día y noche para poder buscar. Dice, si así lo buscáramos a Dios, entenderíamos
el temor al Señor. Quiere decir que cuando buscamos, vamos a entender hacer lo recto delante del Señor. Y vamos a ver, mire cómo este hombre que había pertenecido a un grupo religioso y que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, como muchos a veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y agradando a Dios, porque venimos a un templo, nos sentamos, escuchamos las escrituras, luego nos vamos y pensamos que estamos agradando ahí al Señor. Pensamos que estamos ya haciendo la voluntad de Dios y nos volvemos a nuestros quehaceres y seguimos así, de esa manera, y creemos que ya eso es el todo para agradar a Dios. Pero la Biblia habla que es más extenso para poder agradar al Señor. Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra y obedece mis mandamientos. No, o sea, vemos cómo nos habla y aquí pues este hombre que fue cambiado y transformado por el poder de Dios pudo entender qué cosa era hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 9, dice del capítulo 12, él mismo habla, dice, el amor, ¿qué dice? El amor sea, ¿qué dice? Sin fingimiento. Mateo, gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer, dice, lo malo y seguir, ¿qué dice? Lo bueno. Mira cuán importante, escuchen, cuán importante que el verdadero amor, escuchen, el verdadero amor sea sin fingimiento. Y cuando hablamos del amor, hablamos de quién? Hablamos ¿de quién hablamos? De Dios. Si vamos a Primera de Juan, mire, ahí entendemos en la epístola de Primera de Juan, vemos detalladamente el significado del amor de Dios. Estamos hablando de un hombre que fue cambiado por el poder de Dios, que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que era celoso de su religión que llevaba, pero que estaba, ¿qué cosa? Lejos de la voluntad de Dios. Y en Primera de Juan, mire, dice, en el capítulo 4, dice, mire lo que dice, este hombre que había pasado mucho tiempo con el Señor, ahora él escribe y dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. ¿Ah? Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Y qué dice? Y conoce a Dios. Mire lo que dice, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Porque Dios es, ¿qué es Dios? Amor. En esto se mostró, dice, el amor de Dios para con nosotros. ¿De qué manera se mostró el amor de Dios? Dice en San Juan 3:16 un versículo muy conocido, que a veces todos lo sabemos de memoria, ¿no? Y decimos, porque de tal manera, dice, de tal manera, Dios amó al mundo que dio, ¿qué cosa? A su único hijo, unigénito. O sea, fue tan grande ese amor, mira, de Dios al mundo,
aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros no mereciendo, pero dio a su único hijo para morir por nosotros, para morir por ti, para morir por mí, para que obtengamos esa salvación. No mereciendo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y ese amor, Dios quiere que esté en cada corazón. Y Él mira lo que dice. Por eso dice, gloria a Dios. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué dice? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que cosa, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Ah? Él mostró su amor hacia nosotros. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces ahora este hombre que fue transformado comienza a entender y comienza por eso a escribir esa carta ya con un pensamiento renovado, con un entendimiento transformado, comienza a entender cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿Cómo tenemos que saber si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios? Y mire lo que dice el apóstol Juan también, mire, en el versículo 15 de la primera epístola, dice, de la segunda carta, o segundo capítulo, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no voy a amar al mundo. Dice, uno dice, no puedo estar amando. Y ahí hay una mala interpretación muchas veces porque no entendemos lo que se está diciendo realmente. Y cuando hablamos de no amar al mundo, no quiere decir que no amemos al planeta, ni amemos a las personas. Porque entonces, ¿cómo le predicaríamos la palabra de Dios? ¿Cómo haríamos la evangelización? ¿Ah? Por eso hay que entender lo que Dios está dando. Sino que habla de qué? De poder, dice, de no amar ese sistema o esos valores o esos pensamientos, ideas que son, ¿qué cosa? Opuestas a Dios. ¿Me dejo entender? Cuando habla la Biblia de no amar al mundo, habla del sistema, la forma, los valores del mundo. ¿Me entiende? ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque eso hay que tenerlo claro. Porque hay una mala interpretación. Entonces yo no hago eso, no hago lo otro. Porque eso es del mundo. ¿Ah? Y comenzamos a dar una mala interpretación de las Escrituras. Pero ahí se habla de qué? De los valores del mundo. Que en el mundo se han perdido los valores, el respeto, la consideración, la conciencia de hacer lo bueno y no hacer lo malo. De esos pensamientos que llevan a matar, a robar, a hacer cosas desagradables. De esas normas que el mundo ha implantado, que van en contra de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. A eso se basa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdense que el apóstol Juan estaba en una isla, siendo injustamente encarcelado
por predicar el Evangelio de Cristo, por predicar el amor de Dios hacia las personas, que se le estaba juzgando por enseñar valores que habían respeto y consideración y el cuidado a todos, y que no se respetaba eso. Por eso Juan escribe esa carta. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, a eso se basa, para que puedan entender a ese sistema, a esa forma que va en forma opuesta a Dios. Amén. Y que son normas dirigidas por quién? Por Satanás. Que son contrarias, como hoy en día. ¿Cuánta gente hace lo malo y no respeta? No hay valores, no hay normas rectas. Entonces a eso se basaba. Por eso le decía, no ames el sistema del mundo. El que ama al mundo, a la forma de ese mundo, de hacer lo malo. Entonces dice, el amor del Padre no está en mí. Por eso habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Habla del orgullo, de la soberbia que está dentro, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia, sí. Porque esto le estaba enseñando que dentro de la iglesia, porque hay ese orgullo espiritual. Saulo tenía ese orgullo. Él creía hacerse superior. Él decía, yo soy fariseo de los fariseos. ¿Ah? Era una persona culta, era una persona entendida. Y él creía que estaba haciendo lo recto delante de Dios. Pero había otro hombre religioso que él también pensaba que estaba haciendo, se llamaba Nicodemo, que todos lo conocemos en la Biblia. Y cuando se encuentra con Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Y él le dice, pero ¿cómo yo ya siendo ya viejo voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, mira, tú siendo maestro, no entiendes lo que te digo. O sea, el ser humano necesita esa renovación, esa transformación, para que pueda entender la buena voluntad de Dios. Y entonces se entiende que el amor de Dios supera toda ideología, todo pensamiento que el mundo nos conlleva a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Y entonces, mire, volvemos a Romanos capítulo 12, donde empezamos a leer, y ahora por eso dice, este hombre de Dios, dice en el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Ahora dice, ¿ves? Hay que aborrecer, ¿qué cosa? Lo malo. ¿Qué cosa es lo malo? Lo que no agrada a Dios, lo que no va alineado a su palabra, sino que dice, hay que seguir lo bueno, lo recto, porque eso agrada a Dios. Por eso dice, amaos los unos, ¿qué dice? A los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que amarnos los unos a los otros. Está hablando a la iglesia. Y el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que cuando hay una necesidad, los hermanos tienen que ayudarse uno al otro. Cuando usted ve una necesidad en su hermano, usted su deber es ¿qué cosa? Ayudarlo, extenderle la mano. Ese es el amor de Dios. Cuando un hermano está pasando momentos difíciles,
¿Qué tenemos que hacer? Ayudar. Cuando, hermano, considerar a los hermanos, darle lugar a los hermanos, reconocer. Entonces, ese es el amor que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso que él cuando le decía, él lo enviaron a un lugar, dijeron, no, hay que levantar una ofrenda. ¿Para dónde? Para Jerusalén. ¿Por qué? Porque había necesidad en ese lugar. Y Pablo llevaba esa ofrenda, llevaba aquí a los hermanos de Jerusalén. Porque había una necesidad. Estaban pasando momentos difíciles. Y ese es el amor de Dios. Que nos preocupemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos motivemos unos a otros. Entonces, por eso dice, la palabra de Dios dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Y mira lo que dice el amor, dice, en lo que requiere diligencia, que dice, no perezosos. Todos tenemos que poner el hombro. Nadie puede ser, ¿qué cosa? Indiferente. Todos tenemos que apoyar. ¿Se da cuenta? Ese es el amor. El amor de Dios es que todos estemos unidos, que todos estemos. Si todos nos gozamos, nos gozamos. Si todos tenemos que llorar por una causa, pues gloria a Dios. Todos tenemos que llorar por la necesidad que pueda presentarse. Y entonces por eso dice, no perezosos, que dice, fervientes en espíritu. ¿Ya? Usted sabe que cuando hay una oración ferviente, desciende la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia de tu oración con la oración de Elías que hizo descender el fuego del cielo? Dice la Biblia que la oración de Elías fue ferviente. Cuando usted hace una oración ferviente, hermano, desciende el poder de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios. A que usted haga una oración simple, sencilla. Muchas veces por eso a veces no vemos nada. Pero cuando hay una necesidad, hermano, realmente, y usted lo siente de corazón y ora fervientemente, usted va a ver cómo la gloria de Dios se derrama en ese lugar. Es algo real, hermano. Sí, es algo real. Me acuerdo cuando vino la pandemia, mi hijo cayó un poco mal. Hicimos una oración con mi esposo en ese momento, fervientemente, y al acto, Dios obró. ¿Ah? Sí, me acuerdo hace muchos años atrás, nos llevaron unos jóvenes, un joven que estaba poseído, e hicimos la oración ferviente, y en el acto Dios libertó a ese joven. Así, en el acto. Cuando usted hace una oración ferviente, por eso dice, fervientes en espíritu, dice, sirviendo como al Señor. Usted tiene que saber que Dios lo ha llamado para servir. No para que usted, hermana Katy, solamente venga y se siente, sino para qué? Para servir al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo pueden darle un aplauso al Señor? ¿Ah? Y mira lo que dice. ¿Gozosos en qué? No, ya no viene el Señor. Ya pasaron 2000 años. Dicen que viene, pero ya no viene. ¿Cuándo dicen así, hermano? ¿Ah? ¿Cuándo creen que el Señor ya no viene? ¿Ah? Pero ¿cómo tiene que estar usted? Gozoso. En la esperanza. Gozoso, creyendo que el Señor puede venir esta noche. ¿Cuándo lo cree? Sí, porque la Biblia dice, no se sabe ni el día ni la hora. Ni aún los ángeles del cielo lo saben. Pero dice que solo el Padre
Sola potestad, sabe. Pero dice la Biblia que no tenemos que estar, ¿qué? Con sus. Mira quién lo habla. Pastor, pero usted no sabe la prueba que estoy pasando. La lucha, la tribulación, la angustia, la aflicción. ¿Sabe dónde estaba este hombre? Estaba en la cárcel. Y no en cualquier cárcel como ahora. La cárcel en ese entonces, dice la Biblia historia, que era subterránea y tenía dos lugares más abajo de la tierra. Y era oscuro. No había luz. La humedad era fuerte. Esa era la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Imagínense, no hay luz en una humedad terrible debajo de la tierra. Estaba él. Pero él estaba gozoso. Usted pasa una prueba sencilla y ya no viene ni al culto. ¿Ah? Se le va el gozo. Imagínense que esté en la cárcel, bajo tierra, oscuro. En el segundo nivel, dice, porque había dos niveles. Y ahí también se creía que Pedro también lo habían puesto ahí. Es algo real. Pero él estaba gozoso. Estaba predicando la palabra de Dios. No había menguado. Usted pasa una prueba y ya no quiere predicar la palabra de Dios. Se le va el gozo. Ya no quiere decir nada, ya no quiere servir el culto. Deja de congregar. Se ausenta. Pero él dice, gozosos en la esperanza. Dice, y sufridos, mire, dice, en la tribulación. Pero tienes que estar constante en oración. O sea, en todo momento tienes que estar hablando con el Señor. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que el creyente tiene que tener dentro del corazón para poder hacer la voluntad de Dios. En medio de la prueba, en medio de la lucha, uno tiene que estar en constante comunicación con el Señor. No perder la comunión con el Señor. Y mire lo que dice, que el amor también que dice es compartiendo, ¿qué cosa? Para las necesidades de quién. ¿Quiénes son los santos? ¿Ah? ¿De qué santos se está hablando? De nosotros, lo que hemos creído. ¿Para qué Dios te bendice? Ah, para comprarme un carro. ¿Para qué te bendice? Para arreglar mi casa. Sí, es bueno. Pero también tienes que compartir con el que no tiene. Compartir con los santos, con los hermanos que están consagrados, separados, santificados para Dios, que están sirviendo a Dios. Nuestro deber es compartir. Por eso dice compartiendo para las necesidades de los santos. Ese es el amor de Dios. Ese es hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendice, ¿para qué? Para que compartas por las necesidades. Porque de repente hay hermanitos que necesitan. Me acuerdo hace muchos años atrás, había un hermanito que venía a la iglesia, venía molesto. Pero cada día venía, yo veía cómo dejaba su ofrenda. Y venía todo cochinito, venía todo con los zapatos blancos. Venía bien internadito, pero el zapato todo sucio. Y el terno todo sucio. Y me acuerdo una vez, estaba así, le digo, no, y le digo, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así molesto, así como tú, porque molesto. ¿Ah? Estaba molesto. Y eso, Dios pone en mi corazón compartirme una ropita. Y estaba diciendo así, ahora qué terno le voy a dar. A este que no me sirve le voy a dar. Así como tú, pues, que da lo que no sirve muchas veces. No, es Dios. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Dale el que más te gusta a ti, el mejor. Es que cuando Dios te dice eso, hermano, de verdad que toca, ¿no? Porque a veces queremos regalar lo que no nos sirve. Lo que no usamos, ya, eso sí. No, Dios no es así. Dale lo mejor, el que más
tenía que darle uno de los mejores telos, tenía que darle a él. Porque cuando tú das, ¿qué hace Dios? Dios te bendice. Ahora eso Dios lo pone en el corazón. No es que venga alguien y diga, Dios me ha dicho que tú me tienes que dar. No, eso no viene de Dios, hay que entender. Amén. O algunos dicen, no, la Biblia dice que tiene que. No, Dios pone el querer, como el hacer. Dios lo pone en el corazón. Y entonces yo le digo, hermano, ¿cómo se llama el hermanito? Y le digo, hermano, tengo un presente, gloria a Dios. Y comencé a darle y compartirle unos zapatitos, gloria a Dios, unos zapatos que darle. Porque ese Dios, pues, ese es el amor que tienes que compartir de acuerdo a la necesidad. Si tú ves una necesidad de tu hermano, tienes que ayudar. Por eso hay que estar observando. Hay que ir. Gloria a Dios. Porque ese es el amor de Dios sin fingimiento. Decía, hermano, Dios te bendiga. Pero no le da lo que necesita. No te preocupa por su necesidad. ¿Ah? Entonces el amor, dice, es compartir. Amén. Tienes que compartir lo que Dios te da. Y entonces, el hermanito cambió, hermano. Totalmente cambió su forma. Uy, ya no me soltaba, pero para nada, hermano. Cambió su carácter. De una manera terrible. Decía, hermano, ¿a quién quiere ganarse la bendición de lavar la ropa al hermanito? Todos decían a mí. ¿Ah? Porque ese es el amor de Dios. Es muy diferente al amor del mundo. Y el amor del mundo, ¿qué cosa es? Interesado. El amor del mundo dice, tú me das, yo te doy. El amor de Dios es interesado. Pero el amor de Dios es un amor ágape, un amor incondicional, un amor desinteresado, un amor de verdad agradecido. Dios nos da. Y entonces dice, ahora él entiende y dice, no, hay que practicar, ¿qué cosa? La hospitalidad. Ser hospitalario. Que cuando alguien vaya a tu casa lo atiendas como al Señor. Mire cómo dice. Que cuando alguien visite tu casa, tú tienes que aprender a servirlo con lo mejor que tengas, con los mejores platos. Eso es lo que manda el Señor. Eso es lo que Dios dice. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo también he aprendido, hermano. Por eso dice el Señor, dice, hay que, ¿qué cosa hacer? Hospitalario. Practicando la hospitalidad. Quiere decir que tienes que practicar, tienes que vivir. Y eso es el amor de Dios. Compartiendo, hermano. ¿Ah? Si vamos a los primeros, mire, a los primeros hermanos, cuando empezaron el cristianismo, usted sabe que a los apóstoles lo llamaron cristianos en Antioquía. Dice. Cuando fueron a predicar, dijeron, ya este es del ungido, de Cristo. Entonces dice que lo llamaron los cristianos. Si usted va a la historia y ve y habla, mire, en Hechos de los Apóstoles, mira cómo actuaban nuestros hermanos cuando comenzaron el cristianismo a seguir a hacer la voluntad de Dios. Algo que se ha perdido hoy en día, que se ha olvidado dentro de la iglesia. Tristemente, vamos a mire, a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, vemos la historia de los apóstoles cuando empezaron, ¿qué cosa?
hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice. Estamos enseñando cómo hacer la voluntad de Dios, para que usted esté seguro y pueda agradar a Dios. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia, que ya se habían convertido, que eran seguidores de Cristo, y que Dios lo había mandado para evangelizar, para llevar las buenas nuevas. Cuando hablamos de buenas nuevas, hablamos de las buenas noticias que transmitimos aquí a todo el mundo, de que Dios es bueno, de que Dios bendice, de que Dios soluciona problemas, sigue sanando a los enfermos, sigue restaurando matrimonios, sigue levantando jóvenes. Y mira lo que dice en el capítulo 4, y mira lo que dice en el versículo 12, o perdón, en el versículo 32, dice, y la multitud, dice, mire, o sea, hablaba de una multitud. Hoy en día hay una multitud, hay millones de cristianos en el mundo entero. Millones, hermano. Dice, y la multitud de los que habían creído, ¿creído en quién? En el Señor. ¿Qué dice? Era de un qué? De un corazón. Mira cómo era en ese tiempo. Eran de un corazón, de un alma. Cuando hablamos del alma, hablamos de qué? Del mismo pensamiento, del mismo pensar. Mira, y ninguno, mira lo que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie decía. No decía esto es mío, no. Sino que dice, ¿qué dice? Sino que tenían todas las cosas en común. Así comenzó la iglesia del Señor. Así comenzaron los apóstoles a servir a Dios. Así comenzaban a predicar el evangelio de Cristo. Es algo que se ha olvidado hoy en día. Miren, y dice, y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Miren, daban testimonio con gran poder. ¿Por qué con gran poder? Porque no solamente consistía el evangelio con palabras vacías, sino que se manifestaba con el poder de Dios, con milagros, pero no solamente con milagros, sino que Dios suplía todas las necesidades, porque dice que dentro de la iglesia, de lo que habían creído, no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. Y ahí mismo vamos a leerlo, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de qué cosa? Del regalo de Dios. Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿qué hace? Dios nos da ese regalo, esa gracia. ¿Para qué? Para darnos, aún con nuestros propios enemigos, ¿sabían? Es algo increíble que cuando nosotros agradamos a Dios, hermano, aún dice la Biblia que aún contra nuestros propios enemigos, Dios nos hace estar en paz. Es algo increíble. Y eso lo he podido experimentar, hermano. Gente que me quería ver muerto, un día me llama para darle un consejo que no sabían qué hacer. Y tuve que hablarle a toda la familia. Y dije, ahora sí, la venganza es grande y es dulce. No, ya no puede estar eso en nuestro corazón, sino que tiene que estar, ¿qué cosa? La misericordia, la compasión, para poder ayudar. Por eso dice, si tu enemigo te pide, ¿qué cosa? Pan, dale de comer. Si te pide agua, dale de beber. Ese es el amor de Dios,
que Dios cambia, que Dios transforma, que humanamente no se puede entender. Y ahora vemos a nuestros hermanos, dice, así que no había entre ellos, ¿qué dice? Ningún. ¿Cuántos necesitados hoy en día en la iglesia? ¿Cuántos necesitados? Que a veces vemos que hay dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas que están sufriendo, están padeciendo de diferentes situaciones? Y tristemente lo digo, y a veces la iglesia ignora que la iglesia es indiferente, porque no tomamos en cuenta y creemos que así nos vamos a ir al cielo. Creemos que así, de esa manera, estamos agradando al Señor. Creemos que tenemos el amor de Dios. Y miren lo que dice. Porque todos, dice, porque todos los que poseían heredades, casas, miren, dice, las vendían. Y traían el precio de, ¿qué dice? De lo vendido y lo ponían a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Uy, ahora cuando Dios te pide algo, lo pensamos 1000 veces. Y decimos, será de Dios no poder pensar. Por eso que a veces pasamos circunstancias y momentos difíciles. Me acuerdo hace muchos años atrás, vino un misionero y Dios me puso a darle una ofrenda, lo digo honestamente. Y me dijo el Señor, nadie sabía lo que yo tenía en el bolsillo. Y Dios me dice, dale a mi siervo. Yo dije, poder en la sangre de Cristo. Así como tú. Señor, reprenda al diablo. Me quiere quitar. Y no le digo. No le digo. Usted viene el ajustón. Yo lo digo en mi experiencia, no le digo que va a hacer con ustedes. Pero mi experiencia, porque Dios después me ajustó de una manera. Porque cuando Dios pone algo en el corazón, y no lo hacemos, Dios se desagrada. Por eso muchas veces Dios, ¿qué hace? Dios cierra las ventanas de los cielos. Cuando no agradamos a Dios, cuando no hacemos su voluntad. Y a veces nos hace pasar por momentos difíciles, porque cuando Dios te pidió algo que hicieras, cerraste tu corazón y no compartiste. Porque tenemos que entender que todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Bueno, hoy es tu fuerza. Hay algunos que dicen, no, esto me ha costado, como me dijeron hace poco, esto con nuestra fuerza. Yo dije, sí, pero con tu fuerza, porque esto de verdad que no es de Dios. No, acá decimos todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Que Dios guarde mi corazón para decir que Dios nos dice, van acá, cuidado que diga, con nuestras fuerzas nos hemos bajado y hemos trabajado. Hermana Gregoria, sí, pastor. No, es Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios ha tenido misericordia. Es el amor de Dios, nada de lo que tenemos es por nuestras fuerzas. Todo es de Dios. Y a veces Dios nos va a probar. ¿Y qué vas a hacer ahí? Ahí Dios te va a probar, porque Dios nos va a probar en un momento. Va a decir, a ver, dale. Hay veces veo negocios que dicen, mire, una vez vi un negocio y dice, este negocio es del Señor. Yo digo, ya, como es de mi padre, voy a tomar lo que es de mi padre. Porque ponen así, pero hermano, miren así. Y ellos, mire, estaban así, hermano. Esa es la iglesia cuando se inició. Y eso se ha perdido hoy en día. Y en eso consiste el amor de Dios. Y mira que quién había escrito esta carta. Hermano, la carta de los Hechos también se cree que el apóstol Pablo también lo escribió. Vemos cómo Dios obra, hermano,
y comienza a escribir esta carta y comienza a enseñar de una manera maravillosa, dice, y lo ponía a los pies, dice, y se repartía cada uno según su necesidad. Mire, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, que dice, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por eso que los apóstoles le pusieron hijo de consolación, porque ha traído consolación. Estábamos pasando situaciones difíciles, estábamos pasando momentos de apura, pero vino este hijo de consolación, nos dio consolación. Usted no sentiría consolación cuando está pasando un problema, una necesidad, y viene un hermano y dice, no, tranquilo, acá hay una ayuda. Uy, viene un refrigerio y dice, gracias, hermano. Gracias, hermano. De verdad que el Señor te ha enviado. Por eso le pusieron hijo de consolación, porque los apóstoles estaban pasando momentos de dificultad, momentos, no como ahora. En esos tiempos, hermano, había persecución. Ellos estaban escondidos en cavernas, porque no podían predicar abiertamente el evangelio. Como hoy en día usted puede pararse en una esquina y predicar, y no pasa nada. ¿Ah? Pero hoy en ese tiempo no era así. Entonces vemos, hermano. Por eso el Evangelio según San Mateo, y ahí estamos terminando ya esta enseñanza, estamos enseñando a hacer la voluntad de Dios conforme al amor de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, miren, en el capítulo 7 y el versículo 21, miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice yo creo en Dios, o dice Señor, Señor, va a entrar en el reino. ¿Qué habla de? ¿Por qué dice? ¿Qué significa entrar al reino de los cielos? Cuando habla de entrar al reino de los cielos, habla de entrar a la forma de gobierno de Dios. Usted puede creer en Dios, pero si no obedece a Dios, si no hace conforme a lo que Dios manda en las Escrituras, usted no va a poder entrar a esa forma de gobierno del cielo. No va a poder entrar. Por eso dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, dice, en el reino de los cielos, sino que dice, el que hace la voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando hacemos lo recto delante de Dios. Cuando hacemos las cosas sin fingimiento, sino con una voluntad generosa, agradecida. Cuando hacemos las cosas no para el hombre, sino para quién? Para el Señor. Entonces dice, muchos, miren lo que dice, por eso va a haber sorpresa en los cielos. A veces cuando uno parte dice, se fueran con el Señor. Pero va a haber sorpresas en el cielo. Por eso dice, muchos me dirán en aquel día, mire, dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que dice, entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores. Por eso no todo lo que brille soy. Porque hay que tener cuidado en las redes sociales. Se puede ver un predicador muy elocuente, pero si no hace la voluntad de Dios, así haga milagros. Ahí está, miren, las escrituras. ¿Ah? Así sean profetas. ¿Nunca se encontró con un profeta? Yo le paro bromeando, mi esposa, me encontré con la profeta. ¿Ah? Es terrible, de verdad. Pero la escritura es clara, hermano. Por eso dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios,
pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Tuvo que haber una transformación. Entonces se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Por qué se puso el apóstol Pablo? Porque él decía, soy el último, el más pequeño de todos. Pablo significa pequeño. Él se consideraba el más pequeño porque él decía, no soy digno de ser apóstol, porque fui perseguidor de la iglesia. Porque hacía lo malo, hacía las cosas que desagradaban a Dios, aunque yo creía que estaba haciendo lo recto. Entonces por eso él se convirtió en el más pequeño servidor de Dios. Como nosotros somos los más pequeños, porque hicimos lo malo, porque no hicimos lo recto, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Entendimos que Él había muerto por nosotros y que nos ha regalado esa salvación. Y creímos que Él murió por nosotros y nos ha rescatado. Y ahora por eso le servimos con gratitud. Le servimos, hermano, con amor, sin fingimiento, sino con generosidad. Y agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de donde Dios nos ha sacado. De donde Dios nos ha rescatado. Y ahora por eso nos disponemos a servirlo con todo lo que Dios nos da. Por eso usted no puede apropiarse de nada. Usted no puede cerrar su corazón cuando ve una necesidad. Dijo si tiene el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, dijo a la iglesia de Corinto. No dijo todos están en Cristo. Dijo si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. ¿Se da cuenta? Las cosas viejas, Dios hace todas nuevas. Ese es el amor de Dios. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Que practiquemos el amor de Dios. Que practiquemos la hospitalidad. Que seamos sinceros. Que aprendamos de nuestros hermanos primeros. Y ahí Dios se movía con poder. Por eso que hoy en día ya no se ve el poder de Dios. Por eso no se ve un cojo levantados. Y hacen mega campañas. Pero no se ve ningún milagro a veces. Digo a veces. Porque se ha perdido la esencia del amor de Dios. El mundo celebra hoy en día el amor, pero no conoce el amor de Dios. Porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que por eso ser luz, para que ellos puedan ver la luz del amor de Dios. Cierre sus ojos ahí. Vamos a orar. Dios está aquí. Cerremos nuestros ojos. Y ahí póngase en comunión con el Señor. ¿Sabe que hoy usted puede partir con el Señor? ¿Sabe que hoy puede ser su último día? Y que Dios lo ama. Y que Dios lo ha salvado, lo ha rescatado. Pero está haciendo la voluntad de Dios. Está agradando a Dios. Tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás agradando al Señor? Vamos. Ahí recibe al Señor. ¿Cómo estás delante de Dios? Dice muchos aquel día me dirán, Señor, no hicimos esto, no hicimos el otro. Pero el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, a la condenación eterna, porque no hiciste lo justo, no hiciste lo recto. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve forastero y no me abrigaste. Estuve desnudo y no me cubriste.
Estuve enfermo y no me visitaste. En las cárceles y no fuiste a verme. Por eso, acércate al Señor y examínate delante del Señor cómo estás. Mira, estamos escuchando un testimonio de alguien que estaba preso en la cárcel, pero estaba gozoso, contento, predicando el Evangelio. Aún en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la necesidad, pero no cesaba de dar el amor de Dios. No menguaba ese amor, por el contrario, seguía, porque había decidido, estaba dispuesto, había entendido el amor de Dios, que Dios lo había salvado, lo había rescatado, y que ahora él tenía que dar su vida por aquel que le dio a él la vida. ¿Usted entiende eso? Que usted ha dado vida. Ha depositado en tu corazón ese amor para que usted lo practique, para que usted lo viva. Por eso en esta noche, abra su corazón. ¿Quién quiere entrar en tu corazón? ¿Quiere depositar ese amor? Yo quiero entrar. Si tú le has fallado, pídele perdón. Él murió por ti en la cruz. Él llevó todas tus enfermedades a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que tú no sufrieras, para que tú no padecieras. Ese es el gran amor de Dios, que dio su vida por ti. Ahí dile, acércate al Señor. Dile, perdóname, ayúdame, levanta. Yo quiero dar ese amor. Yo necesito ese amor tuyo. Quítame la hipocresía, la falsedad, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la altivez, el fingimiento. Señor, ayúdame. La indiferencia. Dios mío, ayúdame. Cámbiame, transfórmame. Renuévame. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer esa voluntad agradable, perfecta y agradable a ti, Señor. Aún en medio de mi problema, de mi situación, de mi tribulación, ayúdame a negarme a mí mismo. Ayúdame a servirte con todo el corazón. Dígale al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por ese regalo que me has dado, que no me ha costado nada. Ese regalo de la salvación, porque has salvado mi vida, mi alma, me has sacado de lo oculto, de lo vergonzoso. Gracias, Señor. Gracias.